Capítulo 17. Lo único bueno de las catástrofes es que no duran para siempre, y aquel inexistente verano pasó también, dejando a su paso un otoño de desolación. Las cosechas fueron tan exiguas que no alcanzarían para dar de comer a los granjeros y sus familias. Madeleine tampoco obtuvo mucho para vender, y apenas les llegó para pagar los sueldos y adquirir provisiones de cara al invierno. Casi todo el ganado había desaparecido. Una de las reses fue encontrada días después de la riada, a la altura del único pilar del puente que permanecía en pie a aquellas alturas. Allí se había quedado enganchado el animal, y de allí hubieron de sacarlo los trabajadores. Ni siquiera se pudo usar su carne, podrida por el agua y los insectos. En el establo solo quedaba una vaca joven, que ni siquiera daba leche. Evans decía que era causa del miedo que había pasado, y Madeleine fue a verla casi a diario para acariciar su testuz y susurrarle palabras de consuelo y confianza. Los arrendatarios no podrán pagar las rentas este año. Evans tenía el libro de cuentas abierto frente a él. Podríamos obligarles, por supuesto. A fin de cuentas, el mal tiempo no ha sido cosa suya, milady. Aunque reconozco que no será una tarea agradable. No, Evans, no puedo hacer eso. ¿Cree que podría dormir en las noches sabiendo que he condenado a la miseria a todas las familias que viven aquí? Aún me queda algo de dinero. Si nos administramos bien, saldremos adelante. No creo que solo sea una cuestión de administrar bien los fondos, milady. Las malas cosechas generalizadas harán subir los precios, y la escasez provocará hambre y disturbios. ¿Cree que la situación es tan grave? Si en el resto de Inglaterra ha sido igual que aquí, me temo que no exagero ni un ápice. Evans no exageró. De hecho, se quedó corto. Los periódicos que recibía Madeleine comentaban casi a diario las noticias que sucedían en Inglaterra y en otros lugares de Europa y Norteamérica. El precio del pan y de otros productos básicos subía hasta cotas inimaginables, mientras que los sueldos permanecieron congelados. Miles de familias no ganaban lo suficiente para subsistir. Y cuando llegó el frío y no hubo dinero tampoco para comprar leña o carbón, los muertos comenzaron a contarse por centenares. En Black Rose Manor la situación no era tan terrible, pero sí complicada. Para ahorrar leña, Madeleine cerró las habitaciones que no se usaban y utilizaron el salón también para comer. Disponían de una buena reserva de madera de manzano en el cobertizo y aún trajeron alguna más del aserradero, cuyas puertas permanecieron abiertas para que los habitantes de Falmouth se llevaran toda la que quisieran. Habló con Donna Evans para elaborar menús sencillos, porque gran parte de su presupuesto se fue en adquirir alimentos, que pagaba precios de oro, y en comprar carbón y velas. Se pasaba horas haciendo cuentas, tratando de ahorrarse un penique aquí y otro allá. Y por las noches le costaba conciliar el sueño, rezando para que sus reservas aguantaran hasta la siguiente cosecha. Jake y Elliot no emitieron ni una sola queja, ni siquiera cuando las comidas se convirtieron en elaboraciones simples y económicas. Recordó con tristeza que no hacía mucho que ellos habían pasado por una situación de verdadera necesidad y que habían sobrevivido. Una tarde estaban todos en el salón. Madeleine se había sentado en el sillón con el libro de cuentas. Mientras aquella situación se prolongase, había decidido cerrar la biblioteca y realizar sus tareas allí, sobre una pequeña mesa que utilizaban también a la hora de las comidas. Vio por el rabillo del ojo cómo Jake y Elliot cuchicheaban y cómo el mayor abandonaba la habitación.
Elliot se quedó jugando con Nelson. Le había fabricado un juguete con un palo y un trozo de cordel, y el felino disfrutaba tratando de atraparlo. Madeline se preguntó a dónde habría ido Jake. ¿Tendría hambre? ¿Frío tal vez? Lo vio regresar algo azorado y se dirigió directamente a ella. Casi avergonzado, metió la mano en uno de los bolsillos de su chaqueta y sacó algo que dejó sobre la mesa, frente a ella. Era la bolsa que Madeline le había entregado meses atrás. «Ya no la necesitamos». «Jake». Madeline lo miró fijamente, primero a él y luego a Elliot, que había dejado de jugar con Nelson y permanecía atento. «No vamos a irnos de aquí», dijo el pequeño. Madeline estalló en sollozos sin poder controlarlo. La tensión de las últimas semanas había logrado derrotarla de nuevo. Jake y Elliot se miraron, sin acabar de comprender por qué se ponía a llorar de repente. Jake fue el primero en abrazarla, y Elliot se puso rápidamente en pie e imitó a su hermano. Con ellos entre sus brazos, Madeline solo era capaz de pensar en lo afortunada que era. Aunque hubiera perdido todo lo que tenía. Familias enteras comenzaron a aparecer en su puerta, buscando trabajo en el campo porque en la ciudad no encontraban modo de subsistir, y Madeline no tenía nada que ofrecerles. Les entregaba unos peniques porque no se atrevía a desprenderse de las escasas provisiones que almacenaba en la despensa, y los veía partir sabiendo que muy probablemente algunos de ellos no llegarían a la siguiente primavera. Llegó la primera Navidad de Jake y Elliot en la casa, y pese a todos los problemas que la acuciaban, se esmeró en que los niños apenas lo notaran. Con la ayuda de la señora Evans, diseñaron un menú sencillo pero muy vistoso, que los pequeños acogieron con gran deleite. Adornaron la casa y prepararon pequeños obsequios para todos, incluido Sir Lawrence, a quien recibieron como si fuese un príncipe llegado del lejano oriente. Vino cargado de dulces y viandas, aunque ella no se atrevió a preguntarle dónde los había conseguido. Cuando finalizaron la cena, los niños comenzaron a bostezar, y Madeline le pidió a Nellie que los acostara. La muchacha había aceptado de buen grado su nuevo puesto, que alternaba con las tareas del hogar hasta que Madeline pudiera contratar a una nueva criada. Parecía más dichosa que nunca, y Jake y Elliot estaban encantados con ella. A menudo, mientras Madeline les enseñaba los rudimentos de la escritura o las matemáticas, los sorprendía mirando hacia el rincón donde Nellie se sentaba, tan atenta como si fuera una alumna más de aquella improvisada clase. Sabía que los niños estaban deseando finalizar con sus lecciones para que la joven les prestara toda su atención, pero Madeline se mostraba bastante estricta al respecto, sobre todo con Jake. Dada la situación, la escuela no había reanudado las clases, pero cuando lo hiciera, no quería que fuese retrasado con respecto a sus compañeros. Los niños se despidieron de Sir Lawrence y Nellie los condujo al piso de arriba. Madeline pidió que les prepararan un poco de té, y lo sirvió como le había enseñado a hacer su madre, en aquel momento felizmente instalada en París. Apenas le había contado nada de lo que había sucedido allí para no preocuparla. ¿De qué le habría servido conocer la situación en que se hallaba, encontrándose tan lejos? Tampoco le había hablado aún de los niños, siempre esperando un momento más apropiado que al parecer nunca encontraba. Sir Lawrence se arrellanó en el que se había convertido en su sillón favorito de la estancia y dio un sorbo a su bebida. 1816 ha sido un año terrible, sentenció el anciano.
Espero que el que está a punto de comenzar lo compense. Me temo que las cosas no funcionan así. Oh, por supuesto que no. Pero es un pensamiento esperanzador, ¿no lo cree? Madeline torció la boca, no muy segura de cómo responder a ese comentario. Después de todo lo ocurrido este año, creí que esta Navidad la pasaría en Londres con la familia de Lord Sedgwick. ¿Y por qué creía tal cosa?, preguntó ella, curiosa. Ha sido un año especialmente duro, y aunque no haya sufrido pérdidas personales, las económicas han sido importantes. Me temo que mi familia política no me habría acogido de buen grado. Oh, estoy convencido de que se equivoca. No, en absoluto. Mi esposo me prohibió expresamente que me presentara en Londres, confesó Madeline, en un arranque de ansiedad que lamentó de inmediato. ¿Cómo? Creo que no le he entendido bien. El anciano se inclinó un poco en su dirección y torció ligeramente la cabeza, como si hubiera sufrido un fulminante ataque de sordera. No pretendía decirle tal cosa, respondió ella, contrita. Le ruego olvide mis palabras. Lady Sedgwick, ¿cuánto hace que nos conocemos? Insistió. Según mis cálculos, hace 3 años de eso, ¿verdad? Sí, más o menos. En ese tiempo he llegado a considerarla una de mis más valiosas amistades. Tenía el convencimiento de que el sentimiento era mutuo. Por supuesto que sí, Sir Lawrence, se apresuró a contestar ella. Es un gran amigo y un apoyo inestimable. Pero no confía en mí. No se trata de eso. Madeline hizo una pausa y miró al anciano, que lo observaba con aquellos ojos tan claros que parecían cristales. Es algo embarazoso. Comprendo. No insistiré más en ello entonces. Le estaría muy agradecida. Sir Lawrence se mordió los labios y bajó la mirada, avergonzado de haber sacado el tema. Recordó los 3 años que habían transcurrido desde la llegada de aquella joven, y muchas de las dudas que se le habían planteado a lo largo de ellos hallaron al fin una respuesta. ¿Se da cuenta de todo lo que ha logrado usted sola? Le dijo con intención de animarla, pero convencido de sus palabras. Ha hecho usted un trabajo excelente con esta propiedad. Madeline contempló aquel cuarto, que apenas había cambiado desde su llegada. Recordó el exterior de la mansión, que tras el terrible verano presentaba de nuevo un aspecto desangelado, y los campos de los alrededores, no del todo recuperados de la devastación. Está bromeando, ¿verdad? Oh, querida, lo que ha ocurrido este verano no es culpa suya. Hasta ese momento, permítame decirle que ha hecho una labor magnífica, en todos los sentidos. Es muy amable, Sir Lawrence, aunque me temo que no ha servido de mucho. Volverá a empezar, no tengo la menor duda. Permítame ofrecerle mi ayuda de nuevo. No es necesario, yo... Sé que no aceptará ningún tipo de préstamo. Le interrumpió. Así es que concédame al menos la oportunidad de participar de algún modo en sus negocios. ¿En mis negocios? En la sidrería, por ejemplo. Madeline arqueó una ceja, no muy segura de a dónde quería ir a parar el caballero.
Confieso que desde la visita de mi amigo Knight el año pasado, ardo en deseos de probar la sidra que elaborará usted con las manzanas de las que hablaba. ¿No ha pensado en la posibilidad de contar con un socio que aporte el capital a cambio de un porcentaje de los beneficios? ¿Un socio? Aquella propuesta era totalmente inesperada. ¿Beneficios? Sir Lawrence, la sidrería es una ruina total. Pero puede reconstruirse. Las paredes siguen en pie, ¿me equivoco? Y aún tiene los manzanos. Es cierto, sí. Yo podría aportar ese capital. De hecho, estaría encantado de hacerlo. Pero Sir Lawrence, podría perderlo todo. Insistió ella, que no sabía cómo lidiar con la seguridad que mostraba aquel hombre. Perdería solo lo que hubiera invertido. Así es como funcionan los negocios, Lady Sedgwick. Unas veces se gana y otras se pierde. Y yo tengo plena confianza en sus facultades, aseguró. Además, yo también necesito recuperarme de este terrible periodo. Ella lo miró, estupefacta. Todavía soy un hombre razonablemente rico, Madeline. Por primera vez desde que se conocían, usó su nombre de pila. No tengo hijos ni sobrinos, ni más familia que mis viejos criados y que usted, y esos niños a los que ha acogido bajo su ala. Déjeme formar parte de ello, aunque sea una parte muy pequeña. No fue capaz de contestar. Con la voz estrangulada, Madeleine se limitó a sentir, una y otra vez. En los primeros días de 1817, la afluencia de gente en busca de una oportunidad aumentó, y ya no provenían exclusivamente de las ciudades cercanas. Muchos irlandeses, que habían sufrido con mayor rigor incluso aquel espantoso verano, huían de la hambruna y llegaban con lo opuesto, tan famélicos que incluso uno murió en el camino de entrada a la casa, aunque Madeline consiguió evitar que los niños lo vieran. Tal vez fue aquel pobre hombre quien trajo una desgracia aún mayor a Black Rose Manor, o cualquiera de las muchas personas que en aquel tiempo se acercaron hasta allí. O quizá fuese alguien de Falmouth, que parecía más que nunca un pueblo fantasma. Nadie lo supo nunca. La epidemia se extendió como se extienden las cosas malas, con rapidez y con saña. El viejo señor Landon fue el primero en morir, cuando Falmouth aún tenía esperanzas de que aquel fuese un caso aislado. Madeline tenía muy presente la visita que le había hecho tiempo atrás, en la que le ofrecía sus servicios y los de su hijo, y recordaba con absoluta claridad la mañana en que la hizo llamar para que contemplara la primera rosa de Elspeth que había vestido aquel jardín en décadas. Madeline asistió a su entierro con profunda tristeza, y en las semanas siguientes tuvo que repetir la experiencia con otros vecinos, hasta que el tifus también se enseñoreó en Black Rose Manor. Elliot enfermó a finales de enero, con una tos persistente y una fiebre que lo obligaron a guardar cama. Madeline pasó casi todas las horas del día y de la noche junto a su lecho. El cuerpo se le llenó de sarpullidos, y los atroces dolores que sentía en la cabeza y las articulaciones lo hacían delirar. Madeline rezaba todas las oraciones que sabía y todas las que era capaz de inventar. Él insistía en sustituirla, pero Madeline no quería que se contagiara y le pedía que cuidase de Jake, que suplicaba ver a su hermano y cuidar también de él. Pero unos días más tarde comenzó a presentar los mismos síntomas, y Madeline colocó a los dos hermanos en el mismo cuarto. No permitía que nadie se acercase a ellos por temor al contagio, ni tampoco a ella misma. Envió a Ruth con su madre y a Luce Evans a su casa. Ordenó a Nellie y a Doris que se ocupasen solo de las tareas urgentes
y le dejasen la comida en la puerta de la habitación de los niños. Sir Lawrence acudió los primeros días, hasta que él mismo enfermó. Mientras estuvo lúcido, enviaba un criado a diario en busca de noticias, y en sus peores momentos, ese criado se las traía a ella. Evans acudía de vez en cuando con algunos platos elaborados por su esposa, aunque también dejó de hacerlo cuando el tifus llamó a su propia puerta. Fueron los días más largos de la vida de Madeline. No podía perderlos, no podía perder a sus niños. Aún no hacía ni un año que vivían con ella, y ya le parecía que habían estado allí desde siempre. Pasaba el día cambiando las sábanas sudadas y la ropa de los pequeños, bajándoles la fiebre a base de paños helados, que sumergían la nieve que Nelly subía en un barreño, y dándoles de comer con grandes apuros sopa caliente y purés de verduras. Dormía sentada en un sillón junto a la cama, por si alguno de los dos se despertaba durante la noche y la necesitaba. Todas las tardes, Nelly se sentaba en el pasillo con la puerta abierta, y desde allí les narraba sus historias, aunque ellos parecían no escucharlas siquiera. A mediados de la segunda semana, comenzaron al fin a mejorar, y Madeline no encontraba suficientes oraciones de agradecimiento ni más promesas que hacerle a Dios de todos los cielos. Pronto volvieron a escucharse risas en aquella habitación, aunque la puerta permaneció cerrada unos cuantos días más. Sir Lawrence, también recuperado, pero con un aspecto débil y macilento, fue el primero en visitarles. Cuando la situación parecía ya superada, cuando incluso en Falmouth los entierros se habían espaciado notoriamente, fue Nelly la que enfermó. Ella se había ocupado de lavar la ropa de cama de los niños y sus prendas de dormir. Ella había preparado los paños y había cocinado y fregado los platos después de cada comida y de cada cena. Y cada tarde se había sentado sobre la alfombra del pasillo a desgranar sus historias. Madeline ni siquiera había tratado de impedírselo. Jake y Elliot también eran un poco suyos. La hizo instalar en la habitación que habían ocupado los Powell, y la cuidó como ella la había cuidado una vez, tiempo atrás, cuando era una recién llegada, y estaba tan asustada que hasta respirar dolía. Bañaba su cuerpo, le daba de comer, cambiaba las sábanas, y esta vez se encargó personalmente de lavar cada prenda y de fregar cada cuenco. Durante sus delirios, Nelly llamaba a su madre y su hermana Billy, en un par de ocasiones incluso a su tía Prudence. Hacía mucho tiempo que Madeline no pensaba en los Powell, pero siempre olvidaba que aquella mujer había sido la única familia de Nelly durante años. Se preguntó dónde estarían y si también ellos sufrían aquel azote de Dios. Pero sobre todo, llamaba a los niños. Madeline no tuvo corazón para negarles la entrada a aquella estancia, convencida de que haber superado la enfermedad los hacía inmunes a ella. Jake y Elliot se sentaban a los pies de la cama de Nelly y le contaban las mismas historias que ella había inventado para ellos. A veces, la joven parecía estar lúcida y los miraba con adoración. Otras veces, en cambio, era presa de los delirios. Era entonces cuando Madeline los hacía salir de la habitación y los mantenía ocupadas con encargos imaginarios. O le pedía a Sir Lawrence que los entretuviera un poco, aunque el anciano aún parecía arrastrar las secuelas de la enfermedad y no se atrevía a abusar. ¿Nelly se va a morir?, preguntó Jake una tarde. La joven permanecía dormida, en calma, pero Madeline sabía que eso no significaba gran cosa. No lo sé, cariño. Pero nosotros nos hemos curado, aseguró Elliot. A lo mejor ella también se pone buena. Jake miró a Madeline con los ojos llenos de esperanza y tomó la mano de Nelly. ¿Verdad?
Recemos para que así sea. Madeleine no sabía qué más podía hacer. No había ningún médico en Falmouth. Y aunque cuando Elliot enfermó, había enviado a Evans a Leominster en busca de uno, no trajo más que consejos ambiguos sobre el mejor modo de afrontar la enfermedad. El galeno estaba superado por la epidemia también allí, y le fue imposible desplazarse. Jake y Elliot se habían recuperado por completo, pero la evolución de Nellie parecía ser distinta. Lejos de ir mejorando, se sumió aún más en periodos de delirio, con la fiebre tan alta que le provocaba incluso convulsiones. En uno de sus momentos de extraña lucidez, le pidió a Madeleine que no dejara volver a entrar a los niños, y se despidió de ellos como si fuesen a verse en pocos días. No quería que la vieran en ese estado, le dijo, y que la recordaran así. Madeleine no pudo hacer más que aceptar. Para tratar de bajar la temperatura, abría las ventanas de la habitación de par en par, y el frío viento de febrero barría las miasmas de aquel cuarto que solo olía a vómitos y a desesperación. A veces cargaba con el cada vez más exiguo peso de la muchacha, y le acercaba cuanto podía alguna de las ventanas, hasta que comenzaba a temblar con violencia y se vio obligada a devolverla a la cama. Madeleine estaba agotada, tan cansada que no podía ni pensar. Incluso hablar le suponía un esfuerzo. Pasaba las noches sentada junto al lecho, sujetando la mano de Nellie, y el resto del día lavando, ayudando a Doris en la cocina o cuidando de los niños y de la joven. Apenas tenía tiempo para asearse, aunque se esforzaba por no perder la costumbre. Era uno de los consejos que le había dado el galeno a Evans, y ella procuraba cumplirlo a rajatabla, y que los demás también lo hiciesen. Pero lo hacía con prisas, sin detenerse mucho en cuidar su aspecto, y evitaba mirarse en el espejo más de lo necesario. Esa mañana, sin embargo, tras una noche especialmente intensa, se tomó unos minutos para contemplar su reflejo. Había vuelto a perder peso. Los pómulos se le marcaban tanto que parecían dos postizos en medio de aquella tez macilenta. El cabello, que al fin había adquirido su natural tono castaño, lucía apagado y sin vida. Y los ojos, circundados por profundas ojeras, habían perdido su brillo. Se pasó la lengua por los labios agrietados, se recogió el pelo en un moño sencillo y volvió a sus quehaceres. Nellie solo sobrevivió 2 días más. Murió en mitad de la noche mientras Madeleine sujetaba su mano, consciente de que aquello era el final. Su respiración se había vuelto errática y ya apenas abría la boca, ni siquiera para ingerir los caldos que la señora Evans, tan bien recuperada a esas alturas, preparaba con tanto mimo. La joven, que ya no era más que un puñado de piel y huesos, abrió los ojos una última vez y la miró. La miró de verdad, como si entre ellas dos no anduviera ya la muerte esperando. Madeleine quiso decirle tantas cosas que las palabras se le atoraron en la garganta. Un par de lágrimas se deslizaron por las sienes de la muchacha y se perdieron entre su cabello marchito. Madeleine tomó un paño, lo humedeció y limpió su rostro con delicadeza. Mi fiel Nellie, gracias, gracias, gracias. La voz de Madeleine se convirtió en su propia letanía, y con ella se apagaron los ojos de Eleanor Ann Harker, Nellie, la última víctima de la epidemia de tifus en Falmouth. Madeleine Hancock, condesa de Sedgwick, se bajó del calesín que había conducido ella misma y contempló los campos que se extendían a los pies de aquella loma. A lo lejos se recortaba difusa la silueta de Black Rose Manor, entre la neblina que la lluvia arrancaba de la tierra. La llovizna golpeaba rítmicamente el ala de su sombrero y la capa que se había puesto sobre su vestido negro.
No hacía ni 2 horas que Nellie había sido enterrada en el cementerio de la localidad. Una ceremonia tan triste como intensa. Jake y Elliot habían insistido en estar presentes y se habían comportado como 2 hombrecitos. Luego Sir Lawrence se los había llevado a su casa para intentar mitigar un poco su dolor. Madeline estaba rota y tan agotada que apenas se sostenía en pie. Al regresar, sin embargo, había sentido la necesidad de salir, sola, en aquel viejo calesín restaurado que la muchacha había conducido para ella en los primeros tiempos. Más de 3 años habían transcurrido desde entonces. 3 años que ahora se le agolpaban tras los párpados y que acompañaban su llanto convulso. Agarrada a su cintura, se dobló sobre sí misma y escupió todo el dolor que se le había instalado en los huesos, todo el miedo que había acumulado en las últimas semanas, en los últimos meses, en toda su vida. Luego se alzó y rompió la niebla con un grito desgarrador de pura furia. No solo había perdido a la fiel Nellie, lo había perdido prácticamente todo. La mayoría de los campos seguían yermos. La familia de uno de sus arrendatarios había muerto a causa del tifus y se había marchado a la ciudad. Otros ya no contaban con manos suficientes como para trabajar sus acres y habían optado por abandonarlos. No había percibido ningún ingreso por las rentas. El negocio de la sidrería, de momento, no era más que una quimera. Y del ganado que con tanto esfuerzo había adquirido, solo le quedaba una escuálida vaca que seguía sin producir leche. Había fracasado. La imagen de Nellie volvió a su mente. Recordó cómo era al llegar, tan apocada y tímida, y cómo se había enfrentado a sus tíos por ella. Recordó el cariño y la dedicación con la que la había tratado y conquistado a Jake y a Elliot. Su corazón y sus agallas habían sido su bandera, y no se había rendido ni en las peores batallas. Madeline había fracasado, sí, pero aún no estaba vencida, no mientras le quedaran sueños y un ápice de coraje. Muchas personas dependían de ella y no se rendiría. Allí, sobre aquella colina bañada por la lluvia, se prometió a sí misma que no desfallecería, que solo tenía que aprender a hacerlo mejor y que jamás permitiría que el destino volviera a derrumbarla. Jamás. Solo entonces volvió a Black Rose Manor, a su hogar,